Amigos, hoy sentí algo muy fuerte en mi corazón. No puedo callarme. Lo que voy a compartir no es una invención, ni una idea fugaz. Es un mensaje urgente sobre 3 días y noches de gran oscuridad. Sé que esto puede parecer extraño para muchos, pero les pido que permanezcan conmigo hasta el final, porque lo que voy a revelar es serio, profundo y trae tanto advertencia como esperanza. No me considero profeta. No busco títulos ni reconocimiento. Pero de vez en cuando, Dios interrumpe mi rutina y me habla con tanta claridad que simplemente no puedo ignorarlo. Y eso fue exactamente lo que pasó. Esta mañana, mientras descansaba y oraba en silencio, mis pensamientos estaban en Jesús, el buen pastor, el que nunca abandona, que busca a la oveja perdida y la cuida con amor. Me conmovió tanto que se me saltaron las lágrimas. Fue en ese momento que sentí la voz suave, pero firme del Espíritu Santo. Escribe, no esperes. Confieso que al principio me resistí. Estaba cansado, solo quería recostarme en paz, sin dolor. Pero la orden se repetía en mi interior. Levántate y escribe. Así que obedecí. Lo que salió de mis manos no fue producto de mi imaginación. Fueron páginas y páginas de una clara advertencia sobre lo que está a punto de suceder. 3 días de gran oscuridad y he decidido compartirlo tal como lo recibí, sin modificaciones, porque no se trata de mí. Se trata de la voluntad del Señor, quien quiere preparar a su pueblo. Lo que estoy a punto de revelar no es una teoría científica ni una mera especulación. Es un decreto divino. Puede que la gente lo llame cambio climático. Puede que le den nombres a planetas misteriosos, pero la verdad es que el Creador ya lo ha decidido. La oscuridad vendrá para sacudir toda la tierra, y nadie podrá ignorarla. Y aquí hay algo que deben recordar. Estos días de oscuridad no serán solo oscuridad física. Serán días en los que el mundo entero se sumirá en el silencio, el caos y el terror. La tecnología fallará. Los corazones se desesperarán y millones perderán la razón ante lo que está sucediendo. Pero para quienes conocen a Jesucristo, habrá consuelo. El Espíritu Santo traerá calma, sustento y dirección. Aunque el mundo se vuelva loco, el pueblo de Dios será guardado. Y es precisamente por eso que necesitas escuchar hasta el final. No lo dejes para mañana, porque mañana puede ser demasiado tarde. Esa madrugada, cuando toda la casa estaba en silencio y el mundo parecía dormido, me encontré en un torbellino de pensamientos. Mi cuerpo estaba cansado, el dolor no me dejaba en paz y solo quería descansar unos minutos más. Pero fue en ese momento, entre lágrimas y gemidos silenciosos, que una voz suave y poderosa invadió mi corazón. Sabía que no era mi imaginación. Era el Espíritu Santo llamándome de una manera que no podía ignorar, y las palabras fueron tan claras como el amanecer. Levántate y escribe, porque el tiempo apremia. Mi primer impulso fue resistir. Pensé, Señor, no puedo, estoy débil, sufro dolor y solo necesito unos momentos de paz. Pero la orden no cesó. Al contrario, se intensificó. Era como un fuego que ardía en mi interior, impulsándome a levantarme, incluso contra mi voluntad. En ese momento, comprendí algo profundo. Cuando Dios decide hablar, ninguna excusa puede detenerlo. No me pedía un favor, me encomendaba una misión con un peso eterno. Tenía que obedecer, y con lágrimas en los ojos, me senté y sostuve la pluma. Me temblaban los dedos, me latía el corazón con fuerza. Pero la presencia del Espíritu era tan intensa que sentí una fuerza que no provenía de mi interior. Cada palabra que descendía a mi espíritu parecía grabada a fuego. Y escribía sin parar, como si me usaran como un simple instrumento. No eran mis ideas, no era mi voz. Era algo más grande, algo que llevaba la urgencia del cielo. Sabía que era un mensaje para los días que están por llegar. Mientras escribía, una certeza crecía en mí. Esto no era un sueño, no era fruto de la emoción. Era Dios, el Creador, el Señor de los ejércitos, hablando directamente a un corazón pequeño y frágil como el mío. Sentí miedo,
No lo negaré. Después de todo, ¿quién soy yo para cargar con algo tan grande? Pero junto con el miedo llegó una paz indescriptible, como si el Señor me dijera, no temas, solo sé fiel. Y en ese momento comprendí, mi condición física o emocional no importaba, solo importaba la obediencia. Recordé las palabras de Jeremías cuando dijo que la palabra de Dios le quemaba como fuego en los huesos, y que incluso cuando quería callar, no podía. Así era exactamente como me sentía, incapaz de guardarme para mí lo que recibía, y entre lágrimas y oración silenciosa seguí escribiendo. El reloj parecía detenerse, y cada frase que surgía me hacía comprender la gravedad de lo que se estaba revelando. Los 3 días y noches de oscuridad no eran una leyenda, no eran una metáfora, eran una realidad a punto de cumplirse. Al terminar, miré las páginas que tenía delante y sentí un peso sagrado, como si cada letra fuera parte de una trompeta celestial que sonaba en la tierra. Sabía que muchos no lo creerían, que algunos se burlarían y que otros dirían que era una exageración, pero eso ya no importaba. Lo que importaba era que había obedecido. Me levanté esa mañana con la convicción de que Dios le estaba dando a la humanidad otra oportunidad. Prepárense, porque vendrá oscuridad y nadie podrá escapar del juicio que está por venir. A la mañana siguiente, mientras reflexionaba sobre todo lo que había escrito durante la madrugada, me puse a orar. Cerré los ojos e intenté descansar en el Señor, y fue en ese momento que comprendí algo extraordinario. La presencia de Jesús se reveló como la de un pastor amoroso, guiándome como a una de sus ovejas perdidas. Fue como si sintiera sus brazos rodeándome, alejándome del miedo y llevándome a un lugar de confianza. Recordé las palabras de Juan 10 cuando dijo, «Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas». Y comprendí que, así como no abandona a ninguna oveja en el valle de sombra de muerte, tampoco nos abandonará en los días de oscuridad venideros. Esta comprensión me conmovió y transformó mi angustia en lágrimas de gratitud, pues comprendí que, sin importar la oscuridad del mundo, siempre habrá luz para quienes siguen al buen pastor. Al meditar en esto, comprendí algo aún más profundo. El cuidado de Dios no es solo espiritual, sino también práctico. Él guía, advierte, prepara y protege. El buen pastor no deja que sus ovejas anden vagando sin rumbo. Les advierte de los peligros que se avecinan. Y eso fue precisamente lo que me ocurrió. Las palabras que recibí no fueron solo una revelación lejana, sino una advertencia urgente para que nos preparáramos. Porque así como un pastor advierte a sus ovejas antes de un precipicio, el Señor advierte a su pueblo de lo que se avecina sobre toda la tierra. No como un castigo ciego, sino como un acto de misericordia, para que despertemos antes de que sea demasiado tarde. Las lágrimas seguían cayendo mientras susurraba, «Señor, eres tan bueno con nosotros, incluso cuando somos tercos, incluso cuando no te escuchamos, insistes en guiarnos». Y de repente comprendí que este mensaje no pretendía llenarme de miedo, sino despertar en mí la confianza en el cuidado divino. Porque el verdadero pastor no huye del lobo, no se esconde cuando llega la tormenta, permanece, lucha, protege. Y esta certeza me dio el valor para seguir escribiendo y proclamando, aunque mi voz era débil ante el mundo. En ese momento, una comparación poderosa me vino al corazón. Así como una oveja que se pierde en el bosque y empieza a balar de miedo, a menudo nos sentimos solos y perdidos en el caos del mundo. Pero el pastor siempre escucha la voz de la oveja angustiada. Corre, la busca, la carga sobre sus hombros y la trae de vuelta al redil. Y eso fue exactamente lo que sentí, que nos estaba llamando de vuelta a Él antes de que cayera la gran oscuridad. Un llamado de misericordia, no solo una advertencia. Entonces comprendí que nuestra primera respuesta a esta revelación no es pánico, sino arrepentimiento y acercamiento. Porque cuando el mundo se hunda en la oscuridad, no será la fuerza humana, ni el conocimiento científico, ni la tecnología lo que nos salvará. Será solo la voz del buen pastor, guiando a sus hijos por el valle oscuro. Quien aprenda a reconocer esta voz,
Ahora no estará perdido cuando todo se silencie afuera. Y este es el mensaje que me hizo sentir con tanta fuerza. Escúchame ahora, así sabrás quién soy cuando todo lo demás falle. Por eso, en este capítulo, quiero grabar una verdad en tu corazón. Jesús no abandonará a sus hijos, no nos dejará enfrentar la oscuridad sin guía. El mismo pastor que dio su vida por las ovejas en la cruz es quien nos guiará en los días de oscuridad. Y cuando su voz resuene en nuestros corazones, será como un faro en medio de la noche. Por lo tanto, no te aferres al miedo, sino al pastor que ya te ha demostrado su amor. Él es nuestro refugio. Él es nuestra seguridad y no nos fallará. Mientras aún meditaba en la presencia del buen pastor, el Espíritu Santo me hizo comprender algo que ardía como fuego dentro de mí. No era solo un consuelo personal, sino una advertencia universal. Lo que había recibido no era una simple reflexión, era un decreto divino, y me hizo comprender que pronto toda la humanidad se enfrentará a algo nunca antes visto: 3 días y 3 noches de oscuridad. No como una metáfora, ni como una leyenda antigua, sino como una realidad determinada por Dios mismo. Sabía que muchos intentarían explicarlo con palabras rebuscadas, lo que los científicos llamarían un fenómeno climático o un cambio natural, pero la verdad es que el Creador ya lo ha decidido y nadie puede detener lo que está a punto de suceder. Mi corazón se llenó de temor, no en el sentido de temor humano, sino de reverencia, porque entendí que el Señor no bromeaba ni exageraba. Estaba llamando a su pueblo a despertar, y su voz era clara. Se acabó el tiempo de las excusas. El mundo se estremecerá para que todos sepan que yo soy el Señor. Esas palabras resonaron en mi interior como un trueno. Era como si el cielo entero anunciara que la cuenta regresiva ya había comenzado. Ya no era cuestión de si sucedería, sino de cuándo. Y lo supe. Estaba mucho más cerca de lo que imaginábamos. Sentí una enorme responsabilidad de compartir, porque el Señor me mostró algo doloroso. Millones de cristianos jamás han oído hablar de los días de oscuridad. Son salvos, lavados por la sangre de Cristo, pero no están preparados para el impacto de lo que está por venir. Y por eso entendí que mi misión no era callar, sino proclamar, aunque algunos se burlaran o dudaran. Porque si una sola familia se prepara y permanece firme en esos días, habrá valido la pena. Esta advertencia no se trata de difundir miedo, sino de difundir preparación espiritual y confianza en el Señor. Mientras escribía, vi en mi mente la imagen de gente corriendo desesperada, sin comprender lo que estaba sucediendo. Vi hogares sumidos en el pánico, padres abrazando a sus hijos sin saber qué decir, y corazones temblando de miedo. Pero al mismo tiempo vi otros hogares iluminados por la paz, no porque hubiera electricidad, sino porque había oración. Y comprendí que esta sería la gran diferencia. Algunos se hundirán en la desesperación, otros permanecerán en paz, porque conocieron y creyeron la palabra de advertencia que el Señor ya había dado. Esta palabra no vino para exaltarme ni para crearme fama. Yo mismo no quería ser el portador de este mensaje, pero el Espíritu Santo me recordó. Cuando Jonás fue enviado a Nínive, él también se resistió. Él también quiso huir, pero no había escapatoria. Cuando Dios decide advertir, siempre envía a alguien dispuesto a obedecer. Y en ese momento comprendí que necesitaba ser como Jonás, pero sin huir. Necesitaba proclamar la advertencia: prepárense, porque vendrán días de oscuridad, y solo los que están en Cristo permanecerán en pie. Por eso digo con todo mi corazón, este mensaje no es una opción, es urgente. No se trata de elegir creer o no, se trata de estar preparados, porque cuando caiga la oscuridad no habrá tiempo para correr ni para improvisar. El momento de actuar es ahora. El Señor insiste en advertir, porque su amor es tan grande que preferiría sacudir la tierra antes que perder los corazones que aún pueden salvarse. Esta advertencia es, a la vez, juicio y misericordia. Es dolor y esperanza. Es el último aliento del pastor llamando a sus ovejas antes de la tormenta.
Cuando el Espíritu Santo me reveló lo que estaba a punto de suceder, una de las imágenes más poderosas que recibí fue la del momento en que la oscuridad finalmente caerá sobre el mundo. Me mostró que será repentino, inesperado, y que nadie tendrá tiempo de prepararse a última hora. Un silencio aterrador dominará la tierra, como si toda la creación hubiera contenido la respiración. Y en ese instante, la humanidad se dará cuenta de que no tiene control alguno sobre nada. Los sistemas fallarán, la tecnología fallará, las señales desaparecerán, nada funcionará, y el pánico comenzará a extenderse como un reguero de pólvora. Vi gente corriendo por las calles, gritando, sin comprender lo que sucedía. Algunos intentaban encender sus celulares, otros llamaban a las puertas buscando respuestas. Pero todo permanecería en silencio, todo estaría desconectado. Quienes confiaron en el poder de la ciencia verán que no puede explicar lo inexplicable. Y quienes se burlaron de las profecías se darán cuenta, demasiado tarde, de que las advertencias eran ciertas. En este escenario, muchos perderán la razón, sin tener a dónde ir. El miedo se apoderará de ellos como un maremoto, arrasando con multitudes a la vez. Mientras todo esto se desarrollaba ante mis ojos espirituales, noté la marcada diferencia entre quienes conocen a Jesús y quienes no. Vi hogares sumidos en la desesperación, familias peleando, padres e hijos culpándose mutuamente, mientras reinaba la oscuridad. Pero también vi hogares pequeños y humildes donde reinaba la paz. No había luz eléctrica, pero sí la luz de la oración. No había respuestas humanas, pero sí confianza en el Dios que todo lo gobierna. Y esta será la diferencia que el mundo verá. Mientras muchos sucumbirán al caos, otros serán protegidos por la presencia de Dios. El Espíritu me dijo claramente: en aquellos días, la mente del hombre será puesta a prueba como nunca antes. Muchos perderán la cordura, muchos clamarán a la muerte y otros se entregarán a la desesperación absoluta. Pero quienes permanezcan firmes en la fe sentirán algo sobrenatural, el Espíritu Santo calmando sus corazones, trayendo serenidad en medio de la oscuridad. Me mostró que afuera reinará el silencio, pero dentro de los hogares donde se invoque el nombre del Señor, habrá cánticos y oración. Y esta será el arma que sostendrá a los justos. Al recibir esta visión, lloré intensamente, porque me di cuenta de que millones de personas no están preparadas para lo que viene. Andan en busca de riquezas, distraídos por el brillo del mundo, creyendo que siempre habrá un mañana. Pero cuando caiga el velo de oscuridad, no habrá tiempo para perseguir nada. Todo se reducirá a dos opciones: estar en Cristo o perderse. Y este contraste me rompió el corazón, porque vi los rostros desesperados de personas que amaba, clamando por ayuda cuando ya era demasiado tarde para actuar. Y por eso les digo de todo corazón: no subestimen esta advertencia. No piensen que es una exageración ni una invención. El Señor ya lo ha decretado, y la tierra temblará ante su voz. El caos vendrá no para destruir por completo, sino para despertar. Arrancará el orgullo humano, haciendo añicos las falsas seguridades que la humanidad ha construido. Y solo entonces se aclarará quiénes construyeron sus vidas sobre roca y quiénes sobre arena. Porque ese día, solo la fe genuina perdurará. Cuando vi en espíritu la desesperación que se apoderará de la humanidad durante los 3 días de oscuridad, también comprendí algo que me dio esperanza. Dios no dejará a sus hijos sin refugio. Habrá un refugio seguro, no construido con muros fuertes ni tecnología humana, sino sostenido por la presencia del Altísimo. El Señor me mostró que, incluso en medio de la oscuridad más profunda, habrá hogares donde reinará la paz, porque habrá oración, fe y confianza. Y comprendí que esta será la verdadera señal de quienes pertenecen a Cristo. Mientras el mundo se vuelve loco, los justos permanecerán firmes, protegidos bajo las alas del Señor. El Espíritu Santo me hizo sentir que estos días no serán fáciles, ni siquiera para los fieles. El miedo intentará llamar a la puerta, surgirá la duda, la ansiedad buscará espacio en el corazón.
Pero Él me aseguró: yo estaré contigo, y mi espíritu te sustentará. Esta promesa me llenó de fuerza, porque comprendí que no nos libraremos del impacto de la oscuridad, sino que nos mantendrá en ella. No es la ausencia de pruebas lo que pone a prueba nuestra fe, sino la presencia de Dios en medio de ellas. Y esta presencia será tan palpable en estos días que muchos presenciarán milagros en sus hogares. Vi casitas, iluminadas no por velas, sino por la paz sobrenatural que emanaba de los corazones de quienes se inclinaban en oración. Vi niños durmiendo plácidamente mientras afuera la tierra temblaba. Vi familias cantando himnos en medio del silencio sepulcral del mundo. Y comprendí: el refugio no se encuentra en escondites secretos ni en fortificaciones humanas, sino en la confianza absoluta en el Señor Jesús. Él será la fortaleza, Él será el muro, Él será la luz en medio de la oscuridad. Al recibir esta visión, mi corazón se llenó de una mezcla de temor y gratitud. Temor, porque comprendí que no todos encontrarán este refugio. Gratitud, porque Dios nos advierte con antelación para que podamos prepararnos espiritualmente. El refugio de los justos no será fruto de la improvisación, sino de una vida de oración edificada antes de que llegue la oscuridad. Será la diferencia entre quienes buscaron al Señor a diario y quienes lo pospusieron para mañana. Y en este simple detalle estará la línea que separa el pánico de la paz. El Espíritu también me reveló que muchos que se burlaron o dudaron recordarán las palabras de advertencia y correrán a la casa de los que tienen fe. Pero en este momento será necesario discernimiento, porque Él ordenó: cubre las ventanas, cierra las puertas y no las abras a nadie. Esta será la prueba más difícil: permanecer firmes sin mirar hacia afuera, confiando en que el verdadero refugio no reside en aceptar el pánico ajeno, sino en obedecer la instrucción divina. La protección vendrá de la obediencia. Y por eso digo con toda convicción: prepara tu corazón hoy. No esperes a que caiga la oscuridad para buscar refugio. Haz del Señor tu refugio ahora, para que cuando la oscuridad cubra la tierra, ya estés firme sobre la roca inconmovible. Porque en ese tiempo, solo los justos hallarán descanso. El refugio no será un lugar físico, sino una presencia viva, Dios mismo habitando dentro de nosotros. Como escribí, el Señor dejó claro que no basta con simplemente prestar atención a la advertencia. Debemos obedecer las instrucciones que ya ha establecido para proteger a su pueblo durante los 3 días de oscuridad. Esto no es exageración ni fanatismo, sino preparación espiritual combinada con prudencia práctica. Me mostró que muchos se reirán de estas instrucciones, pero quienes obedezcan serán guardados. Y sus palabras fueron directas: prepara lo esencial, y no dejes nada para el último momento. El primer pedido que recibí fue sobre las ventanas. El Espíritu me dijo: cubre todas las ventanas y no mires afuera. Esto no es solo una medida de precaución, sino un mandato espiritual. Porque durante esos días, hordas de demonios vagarán por la tierra, y cualquier mirada externa abrirá camino al miedo y la destrucción. Entiendo que será una intensa batalla espiritual, y la obediencia a la voz de Dios será la línea divisoria entre quienes se mantengan firmes y quienes caigan aterrorizados. Entonces el Señor me mostró lo básico que debemos tener en nuestros hogares: suficiente agua, provisiones sencillas, mantas para abrigarnos y velas blancas sin aroma. Y me dijo: no cuestiones, simplemente obedece, porque a menudo intentamos comprender con la razón lo que solo se puede aceptar mediante la fe. Incluso el color y la simplicidad de la vela tienen un significado espiritual que no necesitamos discutir, solo seguir. Y comprendí que la verdadera sabiduría reside en la confianza, no en la discusión. Otra instrucción clara fue sobre la unidad familiar. Dijo: reuníos en un mismo lugar, preferiblemente en la casa de un creyente fiel. Vi que la unidad será esencial en estos días. Las familias divididas serán presa fácil del enemigo,
Pero quienes se unan en oración tendrán una fortaleza espiritual que resistirá la oscuridad. Y comprendí que ahora es el momento de evangelizar a nuestro pueblo, de compartir esta advertencia antes de que sea demasiado tarde, porque cuando la señal aparezca en el cielo, muchos no creerán y se burlarán, negándose a entrar. El Señor también me mostró que no debemos abrirle la puerta a nadie durante este tiempo, incluso si escuchamos voces familiares que nos llaman desde afuera. Reveló que los demonios imitan las voces de los seres queridos para engañar y causar la caída de los fieles. Y la orden fue firme: no la abras, oigas lo que oigas. Confía en mí, y yo cuidaré de los tuyos. Esta será la prueba más dura de fe y obediencia, pero aquellos que perseveren verán la victoria. Finalmente el Espíritu Santo me dijo: no paséis este tiempo en desesperación, sino en oración. Estos días serán de silencio exterior, pero de clamor interior. El Señor desea que aprovechemos este tiempo no para temer, sino para buscar una mayor intimidad con Él. Será un tiempo de quebrantamiento, arrepentimiento y consagración. Quienes usen estos días para clamar serán fortalecidos, quienes los desperdicien en el miedo se debilitarán. Y comprendí que la preparación no es solo para la supervivencia física, sino para la transformación espiritual. Cuando el Señor me mostró los 3 días de oscuridad, también reveló algo que transformó mi entendimiento. No solo habrá juicio, sino también misericordia. La oscuridad vendrá como un megáfono celestial, un llamado urgente para que los corazones endurecidos finalmente despierten. Vi a millones de personas que nunca se habían preocupado por la fe, de rodillas, clamando por misericordia, y escuché la voz del Espíritu: haré temblar a las naciones para que sepan que yo soy el Señor de los ejércitos. Este será el punto en el que la humanidad ya no podrá negar la realidad de la existencia de Dios. El despertar no será suave, sino doloroso. Muchos se darán cuenta de que han vivido toda su vida sin propósito, persiguiendo lo que no salva, adorando ídolos que nada pueden hacer. Vi altares caer, imágenes hacerse añicos y religiones enteras chocar con la verdad desnuda. Jesucristo es el único camino. Será un tiempo en que las ilusiones se derrumbarán ante la presencia del Todopoderoso. No habrá lugar para la justificación, porque todos los ojos verán la acción divina. Pero también vi que este despertar dividirá familias y naciones. Algunos se entregarán al Señor entre lágrimas, mientras que otros endurecerán aún más sus corazones. El Espíritu me hizo sentir el dolor de esta separación, porque incluso en hogares cristianos habrá quienes se burlen, diciendo que es simplemente un fenómeno natural. Sin embargo, Dios permitirá la elección. La misericordia se manifestará, pero la decisión final recaerá en cada alma. Y comprendí que estos 3 días serían un parteaguas. El Señor me dijo: en este momento revelaré quién me pertenece realmente y quién simplemente usó mi nombre. Vi a cristianos tibios confrontados, y algunos se arrepintieron de verdad por primera vez. Otros, sin embargo, permanecieron indiferentes, incluso ante lo sobrenatural. Esto me rompió el corazón, porque comprendí que la salvación no será impuesta. Será una elección ante la mayor evidencia de la historia. El despertar también será colectivo. Vi multitudes clamando simultáneamente en diferentes idiomas, en distintas partes del planeta. Fue como si un coro desesperado se elevara de la tierra al cielo. Y el Señor respondió: a los que claman, yo los escucharé. Y me di cuenta de que estos días también serán días de cosecha espiritual. Muchos que nunca han entrado a una iglesia, muchos que siempre han rechazado la palabra, entregarán sus vidas a Cristo en este momento decisivo. Por lo tanto, comprendí que esta advertencia no se trata solo de miedo o juicio, sino de esperanza. Dios nos da la oportunidad de despertar antes de que sea demasiado tarde. El mundo será sacudido, sí, pero también será invitado a elegir. Y este es el punto más poderoso. La oscuridad será a la vez sentencia y oportunidad, juicio y misericordia.
y aquellos que escuchen el llamado del Señor en estos días tendrán la oportunidad de sellar su eternidad. Antes de que la oscuridad descienda sobre la humanidad, el Señor me mostró que habrá grandes señales en los cielos y en la tierra, señales que nadie podrá negar. Vi terremotos en diversos lugares, como si la tierra misma gimiera de dolor, clamando por la manifestación del Creador. Vi mares embravecidos, olas gigantescas que sacudían regiones enteras, y vi ciudades aterrorizadas. Pero lo que más me impactó fueron los colores del firmamento. El cielo se teñirá de un rojo intenso, como la sangre, y relámpagos de una intensidad sin precedentes surcarán el aire. El Espíritu me dijo: estas señales son para que no haya duda de que yo estoy moviendo los cielos y la tierra. La escena fue tan impactante que me estremeció el corazón. No se trataba de un simple fenómeno natural, sino de una intervención directa de Dios Todopoderoso. Vi el cielo como si se desgarrara con intensos destellos de luz, revelando la majestuosidad y el poder de aquel que gobierna el universo. Era como si el firmamento mismo anunciara la llegada de algo histórico, y mientras observaba, sentí un peso en el alma. La humanidad siempre ha buscado explicaciones científicas, pero ante estas señales no habrá forma de negarlo. Dios hablará de una manera que incluso los más escépticos tendrán que reconocer. Los animales también se verán afectados. El Señor me mostró bandadas enteras corriendo sin rumbo, pájaros cambiando de rumbo, perros y gatos llorando como si presentieran la tragedia inminente. Toda la creación sentirá la proximidad del juicio. Y comprendí que estas señales son el presagio, una advertencia final antes de que se cierre el velo de oscuridad. Porque Dios es justo. No traerá oscuridad sin previo aviso. Él mostrará en el cielo y en la tierra que el momento ha llegado. Mientras escribía, lloré de miedo y reverencia. Porque me di cuenta de que muchos ignorarán estas señales, prefiriendo creer en teorías humanas. Algunos dirán que son auroras boreales, otros que son el cambio climático, pero quienes tengan oídos espirituales lo sabrán. El cielo anuncia que el Señor ha resucitado de su trono para intervenir en la historia. Y ese será el momento en que los fieles tendrán que alzar la voz y decir a sus familias: esta es la señal, entren en sus casas, cubran las ventanas, no salgan más. Este capítulo me impactó profundamente porque vi el contraste entre quienes se prepararán y quienes se burlarán. Vi familias en paz porque habían creído de antemano, y vi a otros desesperados porque ignoraron todas las advertencias. El cielo será como un lienzo viviente, mostrando colores de sangre y destellos eléctricos nunca antes registrados. Y comprendí que este será el momento de la separación entre los sabios y los necios, entre quienes construyeron sobre roca y quienes construyeron sobre arena. Por eso, les digo con convicción, cuando las señales comiencen a aparecer en el cielo, no las ignoren. Será su última oportunidad para prepararse antes de la oscuridad total. No será momento de apresurarse a comprar cosas ni de buscar explicaciones. Será momento de refugiarse en oración, de refugiarse en el Altísimo y confiar en que Él protegerá a los suyos. Porque cuando los cielos anuncien el decreto, no habrá vuelta atrás. El Señor me mostró que durante los 3 días de oscuridad, millones de personas le entregarán sus vidas. Pero lo dejó claro: esto solo les sucederá a quienes ya hayan escuchado la advertencia. Por lo tanto, el Espíritu nos insta a hablar ahora, mientras aún hay tiempo. Hoy es la hora de la evangelización, dijo el Señor. Cuando oscurezca, nadie podrá salir de casa. Esta frase resuena en mi alma cada día, porque sé que muchos aún no la han escuchado, y cada segundo perdido puede marcar la diferencia entre la vida y la destrucción. Vi en visiones a familias enteras arrodilladas juntas, confesando sus pecados y llorando ante el Señor. Vi a vecinos que se habían burlado de su fe correr a pedir oración, rogando ser recibidos. Incluso vi a personas que habían negado a Jesús estallar en lágrimas, rogando por otra oportunidad.
Era como si la eternidad misma se decidiera allí, dentro de sus hogares, mientras la oscuridad afuera gritaba con furia. Pero el Señor también me mostró algo doloroso. Muchos se burlarán hasta el final. Aún viendo las señales, incluso oyendo los gritos, preferirán creer en teorías humanas. Y será demasiado tarde. Llamarán a puertas cerradas, rogando por entrar, pero la orden ya está dada. Cubre las ventanas, cierra las puertas y no las abras a nadie. Esta será una de las pruebas más difíciles, pues habrá que resistir incluso al clamor de voces familiares, que en realidad serán trampas demoníacas. Por lo tanto, comprendí que la invitación final a la salvación ya se está haciendo. Es en este tiempo, mientras aún hay luz, que debemos proclamar el Evangelio, llamar a nuestras familias y advertir a nuestros amigos, porque cuando llegue la oscuridad, la oportunidad de predicar habrá pasado. Será solo tiempo de cosechar lo sembrado. Quienes recibieron la semilla de la palabra antes florecerán en la desesperación. Quienes nunca la han escuchado difícilmente tendrán la oportunidad de creer. Esta visión me rompió el corazón porque comprendí la urgencia. Ya no podemos vivir como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. El Señor dice, ahora es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Y quienes lo posponen para mañana podrían estar perdidos. Vi a madres llorando por sus hijos, a esposos llorando por sus esposas, y a hijos llorando por sus padres. Fue una escena desgarradora, pero también de esperanza, porque muchos se rendirán de verdad. Durante los 3 días de oscuridad, el Señor me mostró que hordas de demonios se desatarían sobre la tierra. Vi figuras horribles caminando por las calles, voces de tormento resonando fuera de las casas y el terror apoderándose de las multitudes. Pero en medio de esta escena aterradora, el Señor me mostró algo que trajo paz a mi corazón. Ángeles de luz estarán estacionados delante de las casas de aquellos que obedezcan. Eran guerreros celestiales, con espadas llameantes, custodiaban las puertas y ventanas para que nada pudiera entrar. Esta visión me conmovió profundamente. Vi familias arrodilladas dentro de sus casas, y afuera, ángeles como muros vivientes protegían cada rincón del hogar. Los demonios intentaron acercarse, pero fueron repelidos de inmediato por la luz que emanaba de los ángeles. Y el Señor me dijo, a los que me obedezcan, los rodearé de legiones de ángeles. Esta promesa ardía en mi corazón como un sello de seguridad divina. Pero también me mostró algo importante. La protección estará directamente relacionada con la obediencia. Los hogares donde las ventanas no estaban cubiertas, las puertas se dejaban abiertas o se desobedecían las instrucciones, estaban expuestos a ataques. El Señor fue claro: yo protegeré a quienes confían en mí y obedecen mi voz. Y esto me hizo darme cuenta de que no bastará solo decir que creemos, será necesario actuar conforme a la fe. Al recibir esta visión, lloré de esperanza, pues vi que los hijos de Dios no estarán solos. Incluso cuando el infierno se desate sobre la tierra, el cielo también se moverá a favor de los fieles. Será una batalla espiritual como ninguna otra que hayamos visto, pero la victoria ya está asegurada para quienes se mantengan firmes. Los ángeles lucharán por nosotros mientras oramos y clamamos dentro de nuestros hogares. Esta imagen me impactó. Un hogar sencillo, sin lujos, con solo una familia arrodillada en oración. Afuera, los ángeles brillaban como antorchas encendidas, disipando la oscuridad. Y comprendí que no será el tamaño de la casa ni la cantidad de recursos, sino la obediencia y la fe lo que atraerá esta protección sobrenatural. El Señor mismo será nuestro escudo. Por eso les digo con toda certeza: no teman a los demonios que rondarán por las calles, no teman los gritos de afuera. Si están en Cristo, obedeciendo sus instrucciones, legiones de ángeles rodearán su hogar, y nada podrá tocarlos. El Espíritu me mostró uno de los momentos más impactantes. Durante los días de oscuridad, habrá la resurrección de los muertos en Cristo. Vi tumbas estallar en destellos de luz, cementerios estremecerse y millones de almas resucitar en gloria. Fue una escena indescriptible,
algo que nunca imaginé presenciar en espíritu. El Señor dijo: los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que estén vivos y bien serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esta visión fue tan poderosa que me temblaban las manos mientras escribía. Era como si toda la creación celebrara la victoria sobre la muerte. Vi cuerpos transformándose en cuerpos gloriosos, sin dolor, sin enfermedades, sin limitaciones. Fue como una ola de luz que inundó la tierra. Y comprendí que este sería el cumplimiento de una de las mayores promesas de las Escrituras, el arrebatamiento de los fieles. Pero el Señor también me mostró algo doloroso. No todos los cristianos serán transformados en este momento. Quienes han vivido en la tibieza, en el pecado consciente, en la desobediencia, serán abandonados. Verán la resurrección, verán la transformación, pero no participarán en ella. El Señor me dijo: soy justo. No puedo llevarme a quienes han elegido vivir lejos de mí. Esta revelación me hizo llorar, porque vi caras familiares entre los que se quedaron. Este será el momento en que muchos finalmente comprenderán el peso de la santidad. No bastará con simplemente asistir a la iglesia o decir creer. Se requerirá una vida de fidelidad y verdadera entrega. Y el arrepentimiento tardío será amargo para quienes se burlaron de la gracia. Pero incluso para ellos aún habrá una oportunidad, el tiempo de tribulación, donde podrán dar su vida, incluso a costa del martirio. Al ver esto, mi corazón se llenó de un temor santo, porque comprendí que no había más tiempo que perder. El rapto será repentino, inesperado, y no habrá más advertencia que la que ya se ha dado. Será como dijo Jesús, en un abrir y cerrar de ojos. Y aquellos que estén preparados se levantarán, mientras el resto permanecerá para enfrentar los peores días de la historia de la humanidad. Por eso digo, prepárense ahora, vivan en santidad ahora, porque cuando comience la resurrección y los fieles sean transformados, ya no habrá más escapes. El momento decisivo es hoy, y esa será la hora en que el cielo se abrirá para quienes han esperado fielmente. Tras los 3 días de oscuridad, vi el regreso de la luz a la tierra. Pero enseguida comprendí que el mundo nunca volvería a ser el mismo. El Señor me mostró que, aunque la oscuridad había pasado, la humanidad entraría en un periodo oscuro de tribulación. Vi el surgimiento de gobiernos, la restauración de sistemas con la ayuda de las fuerzas del mal y la preparación para la marca de la bestia. El Espíritu me dijo: cuando la luz regrese, no se equivoquen. No será el fin, será solo el comienzo del tiempo de la gran prueba. La tecnología regresará, pero transformada. Los sistemas se reiniciarán con la ayuda de entidades espirituales malignas, y muchos aceptarán la intervención de estos poderes como algo positivo para la humanidad. Pero en realidad será el escenario para el dominio del anticristo. Vi a la gente regocijándose con las noticias, sin darse cuenta de que estaban siendo engañados. Y el Señor dijo: el mundo celebrará, pero esa celebración solo será una preparación para la esclavitud. Pero también vi un remanente fiel. Vi cristianos que permanecieron, que no fueron arrebatados, pero que se arrepintieron de verdad. Vi hombres y mujeres que rechazaron la marca incluso bajo amenaza de muerte. Vi mártires que se levantaban en medio de la tribulación, sellando su fe con sangre. Y comprendí que, incluso después de la oscuridad, Dios seguirá actuando, porque su misericordia nunca se acaba. Esta visión fue dolorosa, pero también llena de esperanza, porque comprendí que el plan de Dios es perfecto. Él no permitirá que la humanidad ande sin rumbo, sino que usará incluso el caos para revelar su gloria. Y quienes se mantengan firmes, incluso en medio de la persecución, recibirán la corona de la vida eterna. Finalmente, el Señor me dijo algo que nunca olvidaré. Dile a mi pueblo que nunca los abandonaré, ni en la oscuridad, ni en la tribulación, ni en la muerte. Estaré con ellos hasta el final. Estas palabras me trajeron paz, porque entendí que no importa lo que venga, la presencia de Dios será suficiente. Y con este sello cierro este mensaje: prepárense.
Busquen la santidad. Clamen por la misericordia del Señor mientras aún hay tiempo, porque vendrán 3 días de oscuridad, pero quienes están en Cristo tendrán esperanza, protección y victoria. El fin del mundo no será oscuridad, sino gloria eterna para aquellos que permanezcan fieles hasta el último momento. Amados, si han llegado hasta aquí, es porque Dios ha permitido que este mensaje llegue a su corazón. Este no es un video cualquiera, no es casualidad, es un alerta de cielo. Los 3 días de oscuridad vendrán, y el Señor nos llama a prepararnos ahora, no mañana. Quiero mirarte a los ojos, incluso a través de esta pantalla, y preguntarte, ¿están tú y tu familia listos? Si Cristo viniera hoy, ¿se mantendrían firmes o los tomarían por sorpresa? Este es el momento de reflexionar y tomar la decisión más importante de tu vida, entregarte por completo al Señor Jesús. Os pido con todo amor y urgencia, no os guardéis este mensaje para vosotros. Compartir con al menos 3 personas de tu familia o amigos. Quizás con tu gesto se salve una vida. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y si esta palabra te conmovió. Formemos una cadena de fe, oración y preparación porque vivimos en los últimos tiempos. Y recuerda, la oscuridad vendrá, pero la luz de Cristo jamás se extinguirá. Él es nuestro refugio, nuestra fuerza y nuestro buen pastor. Que el Señor te bendiga, guarde tu hogar y fortalezca tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén.